¿Tu cuerpo es controlado por tu lengua? ¿Cómo es posible que la lengua tan pequeña es capaz de tan grandes cosas? Santiago 3 del 3 al 5 dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también llevarlas. Así también la lengua, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí está la influencia de la lengua. Así como el freno en la boca de un caballo controla la cabeza y dirige el cuerpo entero del caballo, y el timón o volante, también el barco, así la lengua es muy influyente para determinar el destino del individuo. Douglas Moo, un autor, dijo: cuando el creyente ejerce un control cuidadoso de su lengua, se puede suponer que también es capaz de dirigir toda su vida en el curso apropiado y trazado divinamente. Incluso cuando nuestro espíritu es rebelde o las fuerzas externas contra nosotros son feroces, controlar la lengua será crucial para mantener la vida equilibrada y unida. Para ilustrar cómo la disciplina de la lengua disciplina todo el cuerpo, Santiago se refiere a los frenos y caballos y al timón y una gran nave. ¿Preferirías montarte en un caballo que no tuviese freno ni riendas o uno que sí? Todos preferiríamos, creo, montar un caballo con freno, ya que sabemos que el freno nos da mejor capacidad o probabilidad de controlarlo, aunque el caballo sea salvaje. El caballo naturalmente salvaje, enérgico e incontrolable, puede contener todo su cuerpo y temperamento mediante el uso de un pequeño instrumento en su boca. Otra ilustración que emplea Santiago es el timón de un gran barco, pero Santiago agrega otra dinámica a esta. Incluso en medio de fuertes vientos e influencias externas, el pequeño timón, controlado por el piloto, sigue guiando el barco a donde necesita ir. Lo que debemos tener cuidado de no hacer es solo considerar el tamaño de la lengua y descartarlo como insignificante. La pequeña lengua es un potente instrumento capaz de grandes daños. Escuchemos lo que nos dice la Biblia sobre la naturaleza destructiva de la lengua. Proverbios 13:3 dice: El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y también el salmista nos dijo en el Salmo 34:13, nos anima a lo siguiente: guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar el engaño o hablar engaño. Cuando la lengua está desenfrenada, aunque es pequeña, indica que el resto del cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, también es indisciplinado. Sin duda, hemos escuchado al médico familiar decir: saca la lengua, y di, no sé qué buscan, pero aparentemente su médico familiar puede decir mucho sobre nosotros con solo mirar nuestras lenguas y gargantas. Imagínense si tuviéramos que someternos a un examen minucioso de nuestra lengua y de nuestra garganta al entrar por la puerta hoy para comprobar todo lo que habíamos dicho la semana pasada. O sea, abre tu boca, saca la lengua, diríamos: ¡wow, qué bárbaro! Tu lengua ha estado ocupada esta semana. Sería chismeando, contando mentiras, etc. Guardemos y cuidemos nuestra lengua. O sea, ¿está tu lengua llena de veneno mortal? ¿Está llena tu lengua de veneno mortal del infierno y maldad o de bueno? Santiago 3 del 6 al 8 dice: y la lengua
es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Nuestras lenguas pueden usarse para bendecir o maldecir. Ya hemos visto pasajes que tratan de la naturaleza destructiva de la lengua, pero la Biblia también dice que la lengua puede traer muchos beneficios. Proverbios 10:20 nos dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Y Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:4 nos dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, ¿cómo obtenemos bocas como esas que son justas y sabias y fuentes de medicina en lugar de lo que prende fuego o un bosque? Bueno, Santiago nos dice que no podemos domar nuestras lenguas. Bueno, entonces podemos domesticar todas las bestias del campo y todas las aves del cielo, pero nuestras lenguas no pueden ser domesticadas por manos humanas. Es una herramienta maligna, salvaje, inquieta, completamente destructiva. Alguien dijo que una porción delgada de carne contiene todo el mundo de la iniquidad. Entonces, ¿qué hacemos con esta? Busquemos a alguien más grande que pueda cambiar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien más dijo: cuando la lengua es domesticada, confesemos que fue provocada por la piedad, la ayuda y la gracia de Dios. Y esta es nuestra desesperada necesidad. Necesitamos la gracia y el poder de Dios que nos ha dado a través de la fe en Jesucristo para domar la lengua. Y este es el argumento de Santiago. No necesitamos necesariamente un vocabulario nuevo. Necesitamos corazones nuevos. Y esos corazones nuevos solo se otorgan a aquellos que ven su desesperada necesidad de Cristo, se arrepienten de sus propias búsquedas egoístas y reciben a Jesús como su Rey. Son esas personas que caminan con Jesús, domando sus lenguas. Entonces te pregunto, ¿está tu lengua dividida? Una lengua dividida es equivalente a tener una lengua venenosa y diabólica. Bueno, Santiago 3, del 9 al 10 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Podemos mirar alrededor de nuestro mundo, nuestra nación, nuestra ciudad, incluso nuestro hogar, y ver cosas que diríamos: esto no debería ser así. Pero Santiago se enfocará aún más en nosotros y dirá que deberíamos incluir ese órgano que existe justo debajo de nuestras narices en la categoría de no debería ser así. Si usted y yo tomamos la enseñanza de hoy y la aplicamos, tendrá un inmediato y duradero efecto en nuestras vidas y en aquellos cuyas vidas tocamos. Santiago está diciendo que tenemos una lengua dividida, venenosa. En un momento puede hablar bendición y en el siguiente conversación una maldición injustificable, o hablar maldad y barbaridad y media.
Pero el discípulo de Jesús, para él y para ella, esto no debería ser así. Entonces, ¿de qué manera hablamos mal de los demás? No me digas. El chisme es decir algo de una persona, sea cierto o falso, en ausencia de esa persona y sin su permiso, que quizás no diríamos en su presencia. El propósito del chisme es simple: hacer que otra persona se vea mal para vernos o sentirnos mejor nosotros. La mayoría de nosotros no necesitamos que se nos defina lo que el chisme es, ya que sabemos muy bien lo que es y lo hemos empleado. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Participar en chismes, ya sea escuchando o hablando, es como un entremés o bocado aperitivo. Abre nuestro apetito por más. Parece que nunca es suficiente. Tal vez sea el tipo de actividad que Santiago tenía en mente cuando escribió que nuestras palabras, esas no corrompan nuestra vida entera. La calumnia es cualquier forma de hablar de otra persona con el fin de dañar su reputación. Santiago 4, del 11 al 12 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No se calumnien unos a otros, o no hablen del carácter de la otra persona con malicia. Cualquiera que levanta falso contra su hermano o la juzga, habla contra la ley y la juzga. La calumnia asume una autoridad que no existe, la autoridad para emitir juicios cuya acción pertenece únicamente a Dios. Solo Dios dio la ley, y solo Él está calificado para juzgar a los responsables de guardarla. La adulación o lisonja o halago es una especie de antónimo del chisme. La adulación es decir algo en la presencia de una persona que no diríamos en su ausencia, o que sabemos que no es verdad. Romanos 16:18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Judas 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Dios no se impresiona cuando tratamos de impresionar a otros con las cosas que les decimos, cuando esas cosas están diseñadas para nuestro propio beneficio. Entonces, ¿qué no debería ser? No deberíamos levantar falsos o andar en chismes, pero tampoco tirar piropos a alguien cuando no es verdad, con la intención de sacar provecho personal. Entonces te pregunto, ¿tu conducta muestra tu sabiduría? Toda acción tiene una reacción. ¿Cuál es el resultado de tu conducta? ¿Muestras sabiduría? Santiago 3:3 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El autor y pastor americano A.W. Tozer una vez dijo: el propósito de toda doctrina es asegurar la acción moral. Santiago es el ejemplo de la teología aplicada, la de el saber y hacer, la cual insiste en la importancia de que la persona de fe aplica su teología al saber, hacer y ser, al vivir su vida diaria. La esencia del capítulo 3 de Santiago es establecer estándares de excelencia para las personas en posiciones de liderazgo, más específicamente los que están en roles de liderazgo de enseñanza como maestros. Pero la realidad es que toda verdad y principios ofrecidos aquí son aptos para todo cristiano. Encontramos 3 exhortaciones
aparentes en Santiago 3. La primera dice que no deberíamos simplemente gravitar hacia el papel de líder como una forma de conseguir halagos para nuestro ego. Esta malvada motivación de querer ser un líder puede suceder en cualquier lugar donde haya una posición de liderazgo, ya sea con el capitán del equipo de fútbol, el presidente de la clase, el director de la varonil o femenil, el presidente del club de leones, o en nuestro contexto específico como cristianos, un maestro de Biblia. Una posición de liderazgo puede hacernos sentir los grandes e importantes, subiéndosenos a la cabeza, y suele suceder con frecuencia. La segunda exhortación o advertencia cuestiona nuestro hablar, y aunque se aplica a todos, parece especialmente importante que los líderes, los profesores, tengan que saber cómo controlar sus palabras, porque ese es uno de sus principales instrumentos de instrucción, la lengua, la boca. La tercera advertencia o exhortación tiene que ver con el carácter de los instructores, de los maestros, que el carácter de una persona no se muestra principalmente con las palabras, sino que se expresa mediante hechos, un carácter definido por la sabiduría. La Biblia aquí nos va a dar la evidencia de la verdadera sabiduría, obras buenas, bondadosas, amorosas, hechas con humildad. Veamos la palabra sabio. En el mundo secular, durante el tiempo en que se escribió el libro de Santiago, y en la sociedad actual, el término sabio denota a una persona con una inteligencia superior al promedio. La etiqueta como hombre sabio era el término técnico para maestro. Entonces vemos que Santiago continúa abordando el problema de los maestros. La palabra comprensión conlleva la idea de tener el conocimiento preciso de un experto. Pero en nuestro contexto, el peso de estas palabras es mucho más que mera inteligencia o experiencia. La sabiduría y el entendimiento van más allá del simple entendimiento humano e incluyen no solo la inteligencia espiritual, sino también el discernimiento y la discreción para vivir el conocimiento en los detalles prácticos de la vida. La sabiduría y el entendimiento no se ven si encuentran en las palabras de un hombre, sino en sus hechos y en cómo los lleva a cabo. La mansedumbre de la sabiduría. Juan el Bautista fue un gran ejemplo de un líder humilde cuando dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Oremos, ore por mí, yo oro por usted para que seamos sabios, haciendo cosas sabias con humildad. Entonces te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay celos amargos y contención en tu corazón? Espero que no, que sea sabiduría. Santiago 3 del 14 al 15 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría terrenal hace que una persona se sienta celosa de una manera negativa. No todos los celos son negativos. Jesús usó el celo o pasión ferviente de la casa del Señor de una manera positiva y santa. Dios es celoso en cuanto a su propia gloria, al no compartirla con nadie. Podemos tener celo positivo. Celo positivo es un ferviente amor hacia mi esposa, amándola y protegiéndola, no un celo motivado por inseguridad que lastima. Puedo tener celo ferviente o pasión por guiar a una iglesia en buscar las cosas celestiales y desviar su mirada de las cosas terrenales y temporales. Pero en nuestro pasaje actual, la palabra celos tiene una connotación negativa. Los celos son impuros y negativos cuando buscan elevar nuestras propias opiniones, ambiciones y objetivos por encima de los demás, excluyendo y dividiendo a los demás.
Juan el Bautista muy fácilmente podría haber tenido un celo negativo por el ministerio de Jesús, aunque los seguidores de Juan parecían animarlo a competir con Jesús y tener más orgullo de sí mismo por encima del ministerio de Jesús y del reino de Dios. Entonces, esto ocurre en todas las iglesias todo el tiempo y se llama a veces competencia. Cuando competimos por quién tiene la mayor asistencia, cuando competimos por quién tiene el edificio más atractivo, más bonito, cuando competimos por quién tiene los presupuestos más grandes y los grupos de jóvenes más grandes, eso es sabiduría terrenal, genera celos, no celos buenos, sino amargos, celos amargos. La palabra amargo significa agudo y puntiagudo, y cuando se usa en referencia a las personas, la idea es dolor o daño desagradable. Los celos amargos son los celos que desean daño o dolor o mala voluntad hacia otra persona. El autor Ed Saucier da buena definición y ejemplo de los celos amargos cuando dice que es un deseo intenso y poderoso de infligir dolor a otra persona, tanto que una persona está dispuesta a soportar un dolor igualmente intenso y poderoso para poder causarlo. Creo que el tema de guardar rencor y negarse a perdonar a otras personas es el ejemplo perfecto. Siempre duele más guardar rencor contra otra persona a que la otra persona guarde rencor contra uno. El que guarda rencor todavía sentirá sus efectos mucho después de que la otra persona haya tomado la decisión de continuar con su vida. Otra persona que puede ver esto es de las cosas que se infiltran en nuestra vida si tenemos sabiduría terrenal mundana, es la ambición egoísta. Esta es la voluntad, el descaro, el egocentrismo para hacer lo que sea necesario, a quien sea necesario, independientemente de las consecuencias para salirnos con la nuestra. La promoción propia, la del yo, es una ambición egoísta. Actuar con falsa humildad para ser visto como humilde es una ambición egoísta. Servir para ser visto es una ambición egoísta. Poner cualquier cosa por encima del reino de Dios y su gloria cae en la categoría de ambición egoísta. Y la ambición egoísta es el pozo de donde brotarán los amargos celos. Como iglesia, nuestra principal preocupación no debería ser la de tener una gran audiencia por el simple hecho de tener grandes números. Nuestra principal preocupación no debería ser la de tener el mejor edificio como iglesia o el más grande. Nuestra principal preocupación debe ser alimentar a las personas con la palabra de Dios como maestros líderes. Nuestra prioridad es llevar a las personas a encontrar su mayor gozo en Cristo. Nuestras metas deben ser guiar a los matrimonios y familias, ayudándolos a mirar hacia Cristo para que Cristo pueda crecer en sus vidas. Entonces te pregunto, ¿cuál es el resultado de los celos? ¿Por qué haces lo que haces? Espero que tus motivos sean sanos y puros. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una vida de sabiduría terrenal producirá el mal fruto de los celos amargos y la ambición egoísta. Y aquí está la principal característica oculta y acusatoria de la sabiduría terrenal. Comienza en nuestro corazón. He aquí por qué esto es tan convincente, porque es posible que nadie más que usted lo vea, pero lo que se verá por afuera, será el efecto del caos a su alrededor. Al considerar esta acción de Santiago 3, ¿ves el declive de mal en peor que Santiago usa aquí? Este tipo de sabiduría proviene del mundo, no del cielo, es natural y no sobrenatural, viene de demonios
y no de Dios. Las consecuencias de vivir de acuerdo con este tipo de sabiduría es el desorden y la confusión en la iglesia. Ahora sabemos que la confusión que no se habla aquí no tiene que ver con saber dónde sentarse o a qué clase de escuela dominical ir o a qué grupo pequeño o reunión familiar asistir. Lo que Santiago tiene en mente aquí es confusión sobre lo que la iglesia debe estar logrando. Si dirigimos la iglesia de acuerdo con la sabiduría terrenal, cada maestro de escuela dominical, cada líder de grupos pequeños de centro de acción, en todo lo que hacen, tendrán sus propios intereses egoístas en sus mentes y corazones. Y la confusión y el desorden vendrán cuando las personas traten de construir sus propios reinos para su propio bien, en lugar de tener el panorama general del reino de Dios. Es por eso por lo que constantemente me pregunto y le pregunto a usted, ¿por qué hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos? Hay algunas iglesias que están en desorden y confusión, aunque parezcan tener un servicio o culto organizado, pero hay confusión y desorden en lo que se supone que están logrando. Cada grupo dentro de la iglesia ha construido su propio pequeño reino, arraigado supuestamente a la tradición, pero no buscando el reino de Dios. ¿Quieres que las cosas se hagan a tu manera, a su manera, y no tienen en cuenta si otra manera pudiese ser mejor mientras continuar siendo fieles a lo bíblico? Están confundidos sobre el propósito de su existencia, y esto los llevará a prácticas viles y malvadas, poniendo su agenda por encima y por delante de los propósitos de Dios. Por otro lado, hay muchas iglesias que buscan la sabiduría que viene del cielo y que son fieles a principios bíblicos sencillos. No les preocupa competir con otras iglesias o construir su propio imperio, sino simplemente ser buenos administradores donde Dios los ha colocado. Espero busquemos la sabiduría que viene del cielo. Entonces, te pregunto, ¿te caracteriza lo positivo o lo negativo? ¿Eres caracterizado por lo pacífico y amable o lo incierto y negativo? Santiago 3 del 17 al 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿tienes una lista de metas para hoy? ¿Obtienes satisfacción al tachar tareas de esas listas de puntos de acción? ¿Tu lista está ordenada por orden de prioridad o es una mezcla de trabajos al azar que deseas terminar antes de retirarte a dormir? ¿Crees que sería una acción sabia poner en tu lista el buscar glorificar a Dios diariamente? Al hacerlo, nos trae paz y misericordia y una gran cantidad de otros frutos espirituales a nuestra vida. Santiago ha estado comparando la sabiduría terrenal con la sabiduría celestial. Santiago también llama a la sabiduría terrenal no espiritual y demoníaca, satánica, pero la sabiduría celestial es pura, centrada en lo santo, en la santidad. La sabiduría celestial no está dividida ni tiene sus raíces en los celos negativos. En otras palabras, la sabiduría celestial no se preocupa por la autopromoción, razón por la cual está abierta a la razón. La sabiduría celestial se trata de promover la gloria de Dios, no la nuestra, y cuando ese es el verdadero y humilde motivo, entonces podemos esperar que el fruto del Espíritu se derrame. Así que volvamos a nuestras listas de tareas pendientes. ¿Cuál es tu prioridad primordial?
Si operamos de acuerdo con la sabiduría celestial, entonces la gloria de Dios es lo más importante. O quizás una mejor manera de decirlo es que la gloria de Dios debe ser el centro de todas las tareas que tenemos por delante. Cuando ese es el caso, mi vida y la iglesia donde me congrego será pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, te pregunto, ¿eres humilde o arrogante? ¿Sabías que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios? Porciones del capítulo 4 de Santiago dicen: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Después dice: someteos a Dios, acercaos a Dios, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Te consideras arrogante, soberbio o una persona humilde? Me atrevo a decirte que muchos de nosotros, aunque vengamos de trasfondos humildes, solemos ser arrogantes, ya que muchos de nosotros tenemos un gran ego. Nadie tiene un concepto alto de uno mismo más que uno mismo. No es un rasgo bueno de la confianza o autoestima, es arrogancia, y eso no es bueno. Es un rasgo venenoso y peligroso. Pero eso no nos trae nada bueno más que conflicto. Entonces tengo que aprender a ser humilde. Afortunadamente Santiago nos muestra cómo. Hemos estado hablando de una fe acompañada de hechos a través de esta serie de Santiago. Dios nos permite las pruebas para hacer crecer nuestra fe. Nos da un medio de gracia a través de la oración para crecer en la fe. Nuestra posición en la vida debe usarse para hacer y crecer nuestra fe en Dios, ya seamos pobres o ricos. Nos da promesas para anclar nuestra fe. No solo nos da cosas que son para mantener y hacer crecer nuestra fe en Él, sino que también señala nuestras debilidades, la lengua y el seguir la sabiduría del mundo como debilidades. Y nos dice que nos autodisciplinemos para fortalecer nuestras debilidades, para que podamos crecer y madurar en la fe, hasta perfeccionarnos, hacernos completos, enteros. Ahora nos va a suplicar que busquemos la humildad para que nuestra fe crezca. Si aún no se ha dado cuenta de esto, debe utilizar casi todas las áreas de la vida para profundizar su fe en Dios. Las pruebas, el dinero, la iglesia, la lengua, el corazón, etc. Lo que respalda el tema general del libro hasta ahora, que es la fe que nos mueve y se profundiza para corregir lo que está mal en el creyente. Vivir la vida cristiana fiel requiere mantenimiento y modificaciones constantes. Entonces, ¿qué de los pleitos internos del corazón? ¿Luchas o batallas internamente con ciertas cosas en la vida? Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dios no está simplemente interesado en la modificación de nuestra conducta o la parte moral de una persona. Si lo estuviese, simplemente nos habría dicho cosas como: perseveren, oren más, dejen de hacer el mal, sean amables, cuidado con lo que dicen. Pero Él no hizo eso simplemente. A Dios le interesa no solo tu conducta o vida moral, sino que también tu corazón. Como individuos y como iglesia, haríamos bien en presentar mayor atención a esto. Lo que a Dios le interesa y trabajar es en ello. Si usted creció en la iglesia, probablemente escuchó algo así: los cristianos no deben practicar esas cosas. O como cristiano no deberías hacer esto o aquello. Y terminamos normalmente con una lista de reglas a seguir y no seguir, sin entender el porqué, el corazón de la instrucción y por qué Dios nos implora que vivamos bajo ciertas verdades donde Él está
el centro de él. Santiago nos lleva más allá del comportamiento y llega al corazón aquí en el capítulo 4. El conocimiento informa tu cabeza, tus acciones, y tus convicciones informan tu corazón, lo que forma tu carácter. Entonces te pregunto, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra griega traducida aquí como pasiones es edonon, de la palabra edone o edón, de edos, de la que derivamos nuestro término hedonismo, que sale siendo sensualidad, gusto, deseos, placer sensual, placentero a los sentidos, gratificante al apetito físico. En el pensamiento griego, esto describía el sistema que buscaba gratificar la carne, los deseos de la carne, las pasiones. Ahora, escúcheme bien, Dios creó la pasión y el placer, pero el placer en sí mismo no es malo. Solo es malo cuando se convierte en una prioridad primordial que se busca de manera incorrecta y desordenada, fuera de los linderos establecidos por Dios. Tales pasiones o placeres o deseos pueden fácilmente descontrolarse y declarar guerra abiertamente a nuestras almas y a los que nos rodean. Santiago dice que estos placeres hacen guerra en nuestros miembros. Hay una guerra en este momento, y el campo de batalla es mi interior, tu interior. Y para empeorar la cosa, no queda ahí, sino que se derrama hacia afuera, resultando en conflictos externos en los que afirmamos nuestros propios deseos o placeres sobre las necesidades o deseos de los demás. Este tipo de placer y lujuria se caracteriza por nuestro corazón egocéntrico y al estar plenamente comprometidos con nuestra propia agenda de deseos y pasiones. Entonces, ¿qué es lo opuesto a hacer del placer una prioridad? El poner a otros primero y hacer de las necesidades de los demás una prioridad es en la humildad de mente en la que no solo vemos por nuestros propios intereses y pasiones personales, sino también por los intereses de los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, en acorde con Filipenses 2:4. Esa es una perspectiva en la que nada hacemos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. O como hemos visto recientemente en Santiago 3:17, siendo puros, pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces te pregunto, ¿obtienes lo que quieres? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Vas tras ello para tus deleites? Santiago 4 del 2 al 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Jesús dijo que si alguien odia a su hermano y se niega a perdonarlo, ha cometido asesinato en su corazón. ¿Por qué hacemos eso como humanos? Una razón es porque no obtenemos las cosas que deseamos de esa persona. Santiago nos ayuda aquí dándonos dos razones por las que no obtenemos lo que queremos. Razón número 1, pedimos a menudo. El problema es que no pedimos. Tratamos la oración como un último recurso. Es como el letrero en el arnés del paracaídas. Primero tire del cordón primario. Si eso no funciona, tire del cordón secundario. Si eso no funciona, ore y espere un milagro. Estoy convencido de que si realmente creyéramos en el poder de la oración, oraríamos mucho más. Pero quizá una de las razones por la que no oramos como deberíamos es porque sabemos que estaríamos orando por cosas incorrectas. Todos sabemos que es difícil pedirle a Dios
que bendiga el egoísmo y la lujuria. La razón número 2 es porque pedimos mal cuando oramos. Entonces muchas veces no lo hacemos muy bien. Oramos egoístamente. Pedimos lo que nosotros queremos. Deberíamos estar orando por lo que Dios desea y para lo que nosotros deseamos y lo que nos apasiona sea la pasión de Dios, no la pasión nuestra de nuestra carne egocéntrica. En lugar de orar, Señor, cambia mis circunstancias, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, cambia a mi pastor, cambia a mi jefe. Debemos aprender a orar, Señor, cámbiame a mí, dame tus deseos y que me apasione lo que te apasiona a ti. Aquí hay una lección. Aunque Dios creó ciertas cosas para nuestro placer, dentro de los linderos establecidos por Él, nosotros no somos el centro de todo. Él es. Los demás. Hay que amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios no responde a las oraciones que solo están diseñadas para satisfacer nuestros deseos. Él actúa en acorde a su propio placer. Y esa es la forma en que Él quiere que oremos. Quiere que oremos en acorde a su voluntad. Cuando comenzamos a orar de la manera en que debemos orar, entonces encontraremos que nuestras oraciones son contestadas de la manera que queremos porque nuestros deseos estarán alineados con los deseos y voluntad de Dios. ¿Podemos entonces simplemente ser amigos? ¿Puedes amar de la misma manera a dos cosas contrariamente opuestas? Santiago 4:4 dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». El autor Harold Lindsdale dijo una vez, «Está bien que la iglesia esté en el mundo, está mal que el mundo esté en la iglesia», o sea, influyendo. No es de que no vengan las personas del mundo a la iglesia. Dicho de otra manera, un barco en el agua es bueno. Para eso son los barcos, para mantener a salvo a las personas y rescatar y transportar a otras. Sin embargo, cuando el agua entra en el barco, se hunde. Entonces, ¿somos un barco en el agua o tenemos agua en nuestro barco? Y si ha entrado agua en nuestro barco, ¿qué debemos hacer? Eso es lo que menciona este versículo. El adulterio es la ruptura del voto matrimonial. Implica infidelidad a ese voto. En el Antiguo Testamento se consideraba que la nación de Israel estaba unida al Señor mediante un voto matrimonial. En el Antiguo Testamento, Isaías 54 dice, «Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado». En el Nuevo Testamento, el voto matrimonial se usa de la iglesia, desposada con Jesús, como la novia. La ceremonia de matrimonio aún no se había llevado a cabo. La iglesia, la novia, espera el regreso de Jesús, el novio. Mientras tanto, la iglesia es llamada a mantenerse pura y fiel como la novia. Pero miremos lo que Santiago llama a los infieles en el versículo 4. Adúlteros y adúlteras. Si tomamos eso por su valor nominal, pensaríamos que los cristianos se estaban acostando los unos con los otros y dejando a sus cónyuges por otros. Pero eso no es lo que Santiago está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es que los cristianos eran como cónyuges infieles, teniendo relaciones amorosas e ilícitas con el mundo. Dicho de otra manera, mientras la novia espera que llegue el novio, está dándose escapaditas con el amante, que en este caso es el mundo. Por eso le dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hablemos de la palabra amistad. Esa palabra en el griego significa afecto caluroso. Aquí no está hablando de que un cristiano no debe tratar a los no cristianos, a los del mundo, sino cómo seremos de buen testimonio y cómo podremos hablarles de Cristo siendo sal y luz. Lo que está diciendo es que un cristiano no debe coquetear con el mundo y sus placeres, rechazando los principios de Dios. El mayor desafío que enfrenta la iglesia hoy es el coqueteo con la mundanalidad, pero dice amar a Dios mientras coquetea con el mundo. Mundanalidad en nuestros corazones, no me refiero a la forma en que alguien se viste, ni a las apariencias o otras cosas externas como estilo de música. Me refiero a las actitudes de nuestra mente, nuestras filosofías de la forma en que pensamos que debemos vivir, de las prioridades en nuestra vida, de la forma en que evaluamos y tomamos decisiones y vivimos nuestras vidas y con nuestras familias. Experimentemos el remedio de Dios para nuestra mundanalidad, acercándonos a Dios, y luego el resultado, Él se acercará a nosotros. Y no es necesariamente fácil, pero vale la pena. Amemos a Dios con todo. Entonces, ¿sabías que Él nos anhela celosamente? ¿Conoces el lado positivo de los celos? Verso 5 del capítulo 4 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La mayoría de nosotros conocemos los deseos y los celos como algo negativo, porque es la manera en que los hemos experimentado. Aunque los deseos y pasiones son buenos mientras se mantienen dentro de los linderos establecidos por Dios, y los celos pueden ser puros y no arraigados en inseguridad y desconfianza, sino en amor y confianza. Es más, ser celoso de algo o alguien de la manera positiva es algo muy bueno y un buen rasgo, ya que trae pasión y deseos positivos hacia la otra persona. Ejemplo: puedo ser celoso del amor de mi esposa, protegiéndola, amándola y deseando lo mejor para ella, no abusando y maltratando. Puedo ser celoso del amor de mis hijos. En otras palabras, puedo tener un deseo intenso o pasión de que mi esposa e hijos reciban lo mejor de mí como esposo y padre. Y Dios es un Dios celoso y te anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Este es un versículo difícil de entender, y los eruditos evangélicos presentan varias interpretaciones del mismo: que Dios anhela celosamente estar cerca de los suyos, de nuestro espíritu, nuestra alma. Las Escrituras enseñan que Dios es un Dios celoso y no compartirá su gloria con nadie, y por eso el celo por eso Él es celoso, y vemos esto a través de los escritos de Pablo mencionados anteriormente: que los suyos se consagren y sean devotos a su gloria. Dios es lo mejor para nosotros y tampoco quiere compartirnos. El libro de Romanos enseña que nadie se salva a menos que el Espíritu de Dios esté en él. Él está en ti y en mí, si le hemos aceptado, y porque Él está en ti, anhela compasión y celos dentro de tu pecho, que tú tengas una devoción pura y santa por Cristo en tu vida. Los celos negativos los conocemos porque una mujer desconfía de un hombre o viceversa, pero porque uno o el otro piensa que la pareja no está siendo completamente honesta y franca con la otra, y muchas veces por motivos previos. Yo no tengo celos de que otro hombre hable con mi esposa, ya que mi corazón está confiado en lo que sé, pero en nuestra relación con Dios muchas veces intentamos esconder cosas que Él sabe, y en el templo decimos amarlo el domingo, pero de lunes a viernes vivimos como si Dios no existiera. Dios no quiere compartirnos con el mundo, sino que quiere que toda nuestra devoción y amor sea amándolo a Él
con todo. Entonces, otra pregunta. ¿Es el Espíritu Santo bienvenido en nuestras vidas? ¿Es bienvenido a escudriñar lo que tenemos guardado en nuestro corazón cuando no es amor puro hacia Él? Queremos que Él nos guíe y nos dirija, pero ¿queremos que Él exponga lo malo que hay en nuestro corazón? Muchas veces queremos su liderazgo, pero también queremos que Él pase por alto o ignore nuestra basura que nos gusta. El amor por nosotros es el más puro, lo cual produce celos puros por nosotros, deseando lo mejor para nosotros. Cuando merodeamos, cuando nuestros ojos se desvían, cuando nuestros sentimientos se desvían, Él nos ama tanto que nos anhela celosamente para Él. Ahora, esto es maravilloso. Si queremos acercarnos a Dios, aunque Dios nos atrae al inicio, pero también el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos ayuda a buscarle para acercarnos a Él. Su Espíritu está en nosotros y Él desea que nos acerquemos más a Él. Permítame suplicarle que si hay la más pequeña brasa de deseo hacia Dios en su corazón, avívela. Avívela con la palabra de Dios. Avívela con el compañerismo y la oración, hasta que se convierta en una pasión apoderadora. Porque si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Entonces la siguiente pregunta: ¿conoces la gracia continua de Dios? Dios da gracia continuamente a los humildes. ¿La conoces? Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago no está enseñando nada nuevo cuando dice que Dios bendice a los humildes. Es un mensaje que fluye a lo largo de las Escrituras. El salmista en el Salmo 138:6 también dijo: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El profeta Isaías dijo lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Y nuestro texto de hoy, Santiago 4:6, dice que Dios no bendice a los orgullosos, bendice al que viene admitiendo su propia necesidad, bendice a los humildes, y Dios nos da la mejor ilustración de eso en su Hijo. Hay mucha humildad en haber nacido en un pesebre entre los animales en Belén, no en la ciudad más grande y prestigiosa de su tiempo. Después de haberse humillado, dejando todo en gloria para nacer como un siervo, hay mucha humildad en que un rey hubiese nacido en una sociedad campesina, no entra entre los más supuestos nobles y ricos. Hay mucha humildad en el hecho de que Dios se encarnó y se convirtió en un siervo y fue obediente a la voluntad y el plan de su Padre hasta la muerte. Si cada uno de nosotros nos elevamos dentro de nuestras propias mentes y exigimos nuestros propios placeres y deseos pecaminosos, nos convertimos en pequeños dioses, deseando ser adorados, lo cual quita el enfoque de la humildad del pesebre y la gloria de la cruz. Más tarde Santiago nos dice cómo humillarnos. En los versos 9 y 10 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que Él da más gracia a los humildes. ¿Qué dice el himno? Él da más gracia. Su amor no tiene límites.
Su gracia no tiene medida, su poder no tiene límite conocido por los hombres, porque de sus infinitas riquezas en Jesús, Él da y da y da de nuevo. Mi oración es que Dios te dé de su gracia al ser humilde. Y mi oración es que te acerques a Dios y te sometas a Dios y resistas al diablo. O la pregunta es, ¿o resistes a Dios y te sometes al diablo? Santiago 4 del 7 al 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si usted y yo viviéramos nuestras vidas a base de cómo nos sentimos en el momento, oraríamos continuamente o rara vez. Note lo que dicen los versos: sométanse, resistan, acérquense, limpien, purifiquen, etc. O sea que cada mañana, diariamente, debemos tomar la decisión de que las sábanas o cobijas retrocedan, las rodillas se doblen y las oraciones se eleven. Si no lo hacemos intencionalmente, nunca sucederá. Algunas personas pensarían que para algunos cristianos se exhibe una radiante presencia de Dios en sus vidas naturalmente. Tan pronto despiertan por la mañana y el Espíritu Santo de Dios los levanta de la cama y los lleva suavemente a doblar rodilla al lado de su cama y simplemente pasan largas horas orando e intercediendo sin ningún problema. Bueno, la realidad es que eso no sucede sin acción de la voluntad. Tenemos que decidir conscientemente. Me acercaré a Dios. Buscaré a Dios hasta encontrarlo. No podemos tener la promesa de Dios de que Él se acercará a nosotros hasta que se lleve a cabo el acercarnos a Él en respuesta a que le buscamos y amamos porque Él lo hizo primero. Ahora, someter, resistir, acercar, limpiar y purificar son actos de nuestra voluntad, por lo que debemos tener cuidado aquí para distinguir entre deber, disciplina y deleite. El deber dice que debo hacer estas cosas, incluso aun si no quiero, porque pienso que me ganarán la salvación. La disciplina dice que debo hacer estas cosas, incluso aun si no quiero, porque confío y amo a Dios lo suficiente como para creerle cuando dice que son beneficiosas para mí. Me mantendrán alejado del pecado y mi disciplina se convertirá en deleite algún día. Pero el deleite dice que hago esto porque me trae gozo. Todos queremos evitar la etapa del deber y llegar a la etapa del deleite. Pero muchos de nosotros nos quedamos en la etapa de disciplina, aquí en el medio, y no pasamos al deleite. Deber, disciplina, deleite. Entonces te pregunto, ¿estás pasando por una enfermedad? Busca a Dios. ¿Pasando por la angustia y descarriado? Busca a Dios. El salmista dice en el Salmo 63:8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La palabra en hebreo apegada se traduce aferrada, unida, perseguir de cerca, como persiguiendo una presa. Dios quiere que lo busquemos con todas nuestras fuerzas y ganas. Esto no es contradictorio a que no hay quien busque a Dios, sino que diariamente los que hemos sido encontrados por Él, busquemos profundizar nuestra relación con Él. Dios quiere que nos sintamos cerca de Él. Cualquiera que sea tu necesidad hoy, ¿sabe cuál es la única forma de satisfacerla? Estando cerca de Dios. ¿Por qué no empezar hoy mismo? Si nunca lo ha hecho en su vida cristiana, acérquese a Dios de forma activa, consciente, consistente y constante. El himno Más cerca, Dios de ti, se hizo más famoso ya que supuestamente fue el último himno que tocó el conjunto musical antes de hundirse el barco Titanic. Más cerca, Dios, de ti quiero estar, aunque en una cruz me hayan de alzar. Aún cantaré así, más cerca, Dios, de ti, más cerca, Dios, de ti,
cerca de ti. Mi oración es que seamos intencionales diariamente en cultivar nuestra relación con Dios, acercándonos a Él. Compártame lo que está aprendiendo, comparte este video, sigamos aprendiendo juntos para la honra y la gloria de Dios. Y que Él nos use en todo aspecto. Que el Señor les bendiga.